Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un chisme o una revelación, algo que para muchos de ustedes, especialmente los fanáticos de las telenovelas turcas y por supuesto, de la pareja que revolucionó las redes, va a ser súper interesante. ¿Están listos? Porque vamos a hablar de Asterisco Andercel y un secreto que ha revelado sobre Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que nos robó el corazón con su química en pantalla y que, fuera de ella, nos dio tantas alegrías y misterios. Si eres fan de ellos, te encanta el mundo del espectáculo turco o simplemente disfrutas de una buena historia, este vídeo es para ti. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y quédense hasta el final porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis, les toma solo un segundo, y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, llenos de noticias, análisis y curiosidades del mundo del entretenimiento. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Y ahora sí, entremos en materia. Como muchos de ustedes saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más comentadas y queridas a nivel mundial gracias a su participación en la exitosa serie Sen Kalkam o Love is in the Air, como se conoció en muchos mercados. Su química era tan palpable, tan real, que los fans instantáneamente se enamoraron de ellos tanto en la ficción como en la vida real. Durante mucho tiempo mantuvieron su relación en un aura de misterio, y cuando finalmente la confirmaron, la emoción fue generalizada. Han pasado por altibajos como cualquier pareja, pero siempre han mantenido una conexión especial que ha sido objeto de constante interés mediático. Hoy la atención se centra en algo que Hande ha compartido, una pequeña ventana al mundo más íntimo de Kerem, un hábito que quizás muchos de nosotros no imaginábamos. La revelación llegó durante una entrevista reciente, donde Hande, con esa naturalidad que la caracteriza, respondió a preguntas sobre su relación y los detalles de su convivencia con Kerem. Cuando le preguntaron sobre algún hábito particular de Kerem que la sorprendiera o que fuera peculiar, Hande sonrió y compartió un detalle que, aunque parezca pequeño, nos dice mucho sobre la personalidad del actor y la dinámica de su relación. Ella reveló que Kerem tiene un hábito que para ella es bastante inesperado y a la vez tierno. Hablamos de su fascinación por los calcetines. Sí, así como lo oyen, los calcetines. Hande contó entre risas que Kerem tiene una colección bastante impresionante de calcetines. No se trata de calcetines comunes y corrientes, no. Estamos hablando de calcetines con diseños originales, divertidos, a veces temáticos, e incluso algunos que podrían considerarse casi coleccionables. Según Hande, Kerem presta mucha atención a sus calcetines, a veces incluso eligiendo su atuendo del día basándose, en parte, en los calcetines que decide usar. Ella describió cómo a menudo Kerem se detiene a admirar un par nuevo, o cómo los organiza de una manera particular. Para Hande este hábito es algo que la hace sonreír, porque lo ve como una forma de expresividad y de un amor por los pequeños detalles que la enamora aún más. La verdad es que este tipo de revelaciones son las que nos permiten conectar de una manera más profunda con nuestras celebridades favoritas. Nos sacan de la imagen perfecta y pulida que a veces proyectan en las redes sociales o en la pantalla, y nos muestran un lado más humano, más real. El hecho de que Kerem tenga este interés particular por los calcetines puede parecer trivial para algunos, pero para mí, es fascinante. Muestra una personalidad juguetona, creativa y con un sentido del humor que seguro se refleja en su día a día. Es como si tuviera un pequeño secreto colorido escondido en sus pies, que le da un toque de alegría a sus rutinas. Imaginen a Kerem, quizás preparándose para un evento importante, o simplemente para salir a pasear, y en lugar de solo ponerse unos calcetines al azar, elige un par que representa algo para él, que le da energía o simplemente que le hace sentir bien. Hande, al compartir esto, no solo nos da una anécdota curiosa, sino que también nos habla de cómo ella observa y aprecia estas pequeñas particularidades de la persona que ama. Es la belleza de las relaciones, ¿no creen? Es en esos pequeños gestos, en esas peculiaridades que aceptamos y amamos, donde reside la verdadera conexión. Y esto me lleva a pensar en cuántos de nosotros tenemos hábitos, secretos o menos conocidos que nos definen. Quizás coleccionamos algo, tenemos una rutina matutina muy específica, o nos gusta escuchar un tipo de música que nadie esperaría de nosotros. Estos hábitos son como pequeñas piezas de nuestro rompecabezas personal que, cuando se comparten, nos hacen más interesantes y, a menudo, más cercanos a los demás.
La revelación de Ande sobre los calcetines de Kerem es un recordatorio encantador de que incluso las figuras públicas más admiradas tienen sus excentricidades y sus pasiones, y que son precisamente estas cosas las que las hacen únicas. Además, este detalle nos permite imaginar otras facetas de su vida juntos. ¿Se compran calcetines el uno al otro como regalos? ¿Tienen un cajón especial lleno de estas maravillas textiles? ¿Kerem le ha contagiado a Ande su pasión por los calcetines de diseño? Es divertido especular y crear nuestras propias historias alrededor de estas pequeñas revelaciones. Ande, al hablar de este hábito con tanto cariño, también nos muestra la solidez y la complicidad de su relación. No se trata de juzgar o criticar, sino de compartir y celebrar las peculiaridades que hacen a cada persona especial. Y pensando en la influencia que tienen en sus seguidores, incluso este pequeño detalle puede inspirar a otros. Quizás más personas se animen a expresar su individualidad a través de pequeños detalles en su vestimenta, o a encontrar alegría en coleccionar objetos que les hagan sonreír. La moda, después de todo, es una forma de expresión, y los calcetines, por pequeños que sean, pueden ser una declaración de estilo y personalidad. La entrevista, más allá de esta anécdota particular, fue un momento para que Ande compartiera su perspectiva sobre su relación con Kerem, reafirmando el amor y el respeto que se tienen. Aclaró que aunque como pareja atraviesan sus propias etapas y desafíos, su vínculo sigue siendo fuerte y basado en la admiración mutua. Este tipo de declaraciones, especialmente viniendo de Ande, suelen ser muy valoradas por los fanáticos, ya que provienen de una fuente directa y nos permiten tener una visión más clara de su vida personal. En resumen, lo que Ande Ercel ha revelado es que Kerem Bürsin tiene un amor particular y una colección bastante impresionante de calcetines con diseños originales. Para Ande este es un hábito tierno y expresivo que la hace sonreír y que, en el fondo, es una muestra más de la personalidad única y juguetona de Kerem. Es un recordatorio de que la vida de las celebridades, aunque parezca lejana, está llena de momentos cotidianos, de pequeñas pasiones y de detalles que las hacen humanas y admirables. Y qué mejor manera de conocer a alguien que a través de estas pequeñas y adorables excentricidades, ¿verdad? Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta pequeña revelación y que les haya parecido tan interesante como a mí. Ha sido un placer compartir esta noticia con todos ustedes y adentrarnos un poco más en el mundo de Ande Ercel y Kerem Bürsin. Me encantaría saber qué piensan de esto. ¿Les sorprendió? ¿Tienen ustedes algún hábito secreto que les haga sonreír? Déjenme sus opiniones y anécdotas en la sección de comentarios de abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden dejarle un gran pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que pueda disfrutar de estas noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren ser parte de nuestra comunidad creciente, suscríbanse al canal ahora mismo. No se arrepentirán. Activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por ver hasta el final, su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.